Para comprender mejor el papel y la eficacia de los derechos humanos en el contexto actual de la globalización económico neoliberal, es imprescindible tener en cuenta el impacto de dicha globalización en el Estado como organización política moderna y en particular en el derecho positivo que emana del mismo. Al respecto, empezaremos hablando en primer lugar de los rasgos esenciales de la globalización. La globalización puede entenderse como una integración sistémica de la economía a nivel supranacional que actúa de modo cada vez más independiente de los controles políticos y jurídicos a nivel nacional. El fenómeno de la mundialización conecta y convierte en interdependientes todos los subsistemas humanos. En este sentido, la globalización es un fenómeno complejo, sistémico y multidimensional, que supone, en primer lugar, la expansión última del modelo local occidental moderno. En segundo lugar, la dimensión central del fenómeno globalizador es la económico-tecnológica, en cuanto es la economía capitalista basada en la tecnociencia la que desencadena este proceso y constituye su esencia. En efecto, la posibilidad de compartir a distancia información en tiempo real ha permitido una revolución en el sistema económico capitalista. En definitiva, la creciente interconexión e interdependencia permite hablar del surgimiento de un auténtico sistema mundo, presidido por lo que Wallerstein ha denominado economía mundo. Ahora bien, la desigual participación en la globalización y en sus procesos transnacionales supone que en la economía mundo se produce una potenciación de la desigualdad. Simultáneamente, lo que se produce es la mundialización de un capitalismo neoliberal que busca en la ruptura de las trabas externas y la flexibilización de las normativas jurídico-políticas un ecosistema favorable a sus propios intereses. En segundo lugar, hablaremos del impacto de la globalización en el Estado como forma de organización del poder político. El surgimiento de la economía mundo ha determinado la imposibilidad de controlar los nuevos sistemas de acumulación del capital por parte del modelo de Estado-nación. Un importante sector de opinión ha entendido desde hace tiempo que el Estado, al igual que el mercado, es un instrumento implementado por la economía capitalista. Ahora bien, el neoliberalismo utiliza el Estado mediante un repliegue en determinadas conductas que anteriormente le solicitaba el propio capitalismo en su fase keynesiana y, sin embargo, el neoliberalismo exige ahora al Estado un despliegue en otros ámbitos, como el del reconocimiento de la autonomía de las partes en el plano transnacional o el blindaje antirregulatorio de determinados aspectos de los mercados financieros. En el plano puramente político, cabe destacar en primer lugar el fenómeno de la emergencia de nuevos poderes de naturaleza transnacional. Se trata de poderes de diferente tipo, preeminentemente económicos, pero que normalmente extienden su influencia en otras dimensiones, en particular las sociales, políticas y jurídicas. Esto ha reconfigurado el sistema mundo, caracterizado ahora por la ausencia de un centro y la preeminencia de un modelo de redes que permite a esos nuevos poderes desbordar las fronteras transnacionales y trascender las decisiones, disposiciones y actuaciones de los estados. Así ocurre, por ejemplo, con los flujos transnacionales financieros, industriales o comerciales. Como sostiene Wallerstein, el sistema de la economía mundo forja sus propias estructuras políticas y jurídicas y sus propias reglas de legitimación. En cuarto lugar, entramos, digamos, en el meollo de esta comunicación, que es el impacto de la globalización en el derecho. El surgimiento de una sociedad atravesada por una enorme y progresiva complejidad apunta al problema de la inviabilidad de un monorregulador omnisciente, competente y coherente. La existencia de un sistema de poderes policéntrico provoca dos efectos concomitantes. De un lado, la inefectividad de la regulación estatal y el surgimiento de regulaciones no estatales del otro. El entrelazamiento de ambos procesos complejiza aún más los resultados de esta situación. Al respecto, en primer lugar, se podría resumir el impacto del surgimiento del nuevo sistema mundo global en la existencia
importancia creciente y sincrónica de un Estado sin derecho, o al menos de un derecho estatal que no responde a sus características clásicas, y, de otro lado, de un derecho sin Estado, esto es, no respaldado por ninguna autoridad pública, ni por tanto por la correlativa fuerza coercitiva de ésta. Si hablamos de la cuestión, por tanto, del problema del debilitamiento del poder normativo estatal, y nos interrogamos si está surgiendo un Estado sin derecho, tendríamos que empezar apuntando que la pérdida de relevancia del poder estatal en el marco de un nuevo sistema de poderes conlleva la consiguiente pérdida de control de las relaciones y operaciones entre agentes transnacionales que operan en un ámbito fuertemente globalizado, complejo, tecnologizado y con una capacidad de influencia cada vez mayor, como es el de la economía. Los fenómenos de la mercantilización y la liberalización propiciados por esos poderes emergentes conllevan una desregulación, al menos en cuanto a lo que se refiere al derecho estatal o hard law, es decir, un derecho obligatorio emanado de un Estado que lo respalde coercitivamente. En este sentido, de un lado se da la circunstancia de que a esos nuevos poderes no les interesa estar sujetos a la vigencia de una normativa que no concuerda en muchas ocasiones con sus intereses propios, que se cifran en la obtención del máximo beneficio en el mínimo tiempo posible, precisamente por la posibilidad de movimientos libres y flexibles de capitales, mercancías, materias primas, residuos, mano de obra, maquinaria o incluso factorías de diverso tipo. Por otra parte, nos encontramos con la constatación de que las normas tradicionales de los ordenamientos estatales no están concebidas para los nuevos fenómenos y nuevas situaciones a regular. En consecuencia, debido a esa inadecuación del derecho a los intereses y necesidades de los actores globales más poderosos, estos optan en primer lugar por acordar no regirse por los mismos en sus relaciones particulares. En el caso del derecho público, que afecta a sus relaciones con los propios estados, intentan escabullirse cuando es posible y, si no, llevar a cabo distintos tipos de incidencia política en aras a la retirada o al menos modificación del derecho estatal conforme a sus propios intereses. Como consecuencia de todo ello, surge, en primer lugar, un desafío fundamental para el derecho estatal: la discordancia entre vigencia y efectividad. Es decir, los estados no son capaces de asegurar el efectivo cumplimiento de sus normas. De otro lado, el empuje de esos poderes, en el marco de la globalización neoliberal y la retirada vaciamiento del derecho público, que en ocasiones se manifiesta simplemente mediante la inserción de la excepcionalidad permanente como pauta favorable para poderes emergentemente más fuertes. Dicha excepcionalidad se implanta de manera además sistemática, ahondando la desigualdad y convirtiéndola en algo permanente. Coetáneamente se añade una dificultad que viene a agravar aún más la situación. Ante el problema de la ineficacia del derecho positivo, el legislador, conocedor de que en muchos aspectos esta ineficacia viene generada por la inadecuación del ordenamiento a nuevos fenómenos, lleva a cabo una respuesta compulsiva, desordenada, excesivamente causística e hipertrofiada. Esto es lo que se conoce como el fenómeno de la inflación legislativa. La paradójica consecuencia de esta sobresaturación en la producción de normas de manera desorbitada es precisamente una mayor ineficacia del ordenamiento estatal. En el fondo, este fenómeno hiperregulatorio obedece a la perplejidad del Estado en su dimensión regulatoria en este nuevo contexto tan diferente. En última instancia, junto con la retirada del derecho estatal y la desregulación en ciertos ámbitos, son problemas que se insertan en lo que Günther Theuner denomina trilema regulatorio. Hablemos ahora del problema del desplazamiento de la capacidad normativa hacia la esfera privada y de la posibilidad de que esté surgiendo un derecho sin Estado. La emergencia de un nuevo sistema de poderes, un poder policéntrico, tiene una consecuencia correlativa en el ámbito del derecho, donde es inevitable el paso del monismo jurídico al pluralismo normativo. Asoman aquí ciertas coincidencias, evidentemente, con el fenómeno medieval en la que no podemos entrar. En primer lugar, cabe advertir que la desregulación no significa, por otra parte, ausencia de normas. Lo que se produce con la retirada por parte del Estado como regulador es la sustitución del derecho fuerte por un derecho paccionado, fruto de la voluntad de las partes en orden a satisfacer sus propios intereses. Cabe advertir la íntima conexión existente entre unos fenómenos y tendencias que coinciden además en ser impulsadas por los nuevos poderes: desregulación, privatización, autorregulación. En el ámbito de la autorregulación cabe destacar la emergencia de lo que se ha dado en denominar lex mercatoria. Este derecho blando o soft law no está vinculado a las sanciones o coacciones típicas del derecho fuerte. Hablemos ahora de las consecuencias que la globalización tiene
ese impacto sobre el derecho positivo estatal y de tal vez una agonía del proyecto emancipatorio moderno y de la propia concepción del derecho como posible herramienta de emancipación social. En efecto, los nuevos fenómenos aludidos están teniendo una enorme repercusión en el derecho como ordenamiento jurídico, sistema normativo y disciplina teórica, así como también un sistema de configuración social. En primer lugar, la ruptura del esquema clásico de fuentes del derecho. La policentralidad genera un pluralismo jurídico fuerte, internormatividad, en el que podríamos hallar pros y contras y que cabe resumir respectivamente términos por un lado de flexibilidad y por otro de caos. En el segundo lugar, surgen nuevas formas de regulación, en efecto, los cambios que conlleva el nuevo sistema mundo en términos de globalidad, hipercomplejidad, interdependencia, economicidad, necesidad de flexibilidad adaptativa, hiperespecialización, hipertecnologización, conducen a la puesta en cuestión de la técnica jurídica política propia, típica de la modernidad, que parece revelarse como obsolescente. Esto conlleva inevitablemente la crisis de principios y de categorías tradicionales que gozaban de una enorme importancia en toda esta etapa. En términos más generales, cabe señalar que como resultado de todas las transformaciones mencionadas, se producen unas graves consecuencias en términos generales y en particular para los derechos humanos. Hacemos alusión solo a algunas de las más importantes. En primer lugar, la crisis del derecho positivo estatal supone en el fondo también la crisis del derecho moderno como instrumento de racionalidad universalista, lo cual supone la propia puesta en cuestión de la racionalidad universal emanada en particular del proyecto ilustrado y las posteriores codificaciones del derecho europeo continental. Es importante al respecto comprender que la globalización no supone una universalización moral cosmopolita. En segundo lugar, la devaluación de la naturaleza del derecho, que deja de ser un instrumento de construcción social y se convierte en un mero medio para la obtención de ciertos fines. La crisis del derecho positivo estatal y su sustitución por un ordenamiento diseñado a la medida de los intereses de los poderes fácticos suponen la completa conversión del derecho en un instrumento al servicio de la dominación, invalidando de todo punto su posibilidad de convertirse en herramienta de emancipación. De alguna manera, en la tradición del derecho occidental continental, al menos en el terreno teórico, el derecho es un instrumento neutral para los poderes políticos, que pueden utilizarlo en diversas vías según su signo u orientación ideológica. Evidentemente, la puesta en cuestión de esa supuesta versatilidad se halla en clara conexión con la crisis del proyecto racionalizador moderno y en particular el ilustrado. Esto supone la crisis del propio derecho positivo, al menos del basado en el modelo continental europeo, en cuanto a medios de orientación de la sociedad hacia una posible justicia social. Este proceso de desvirtuación de la supuesta esencia del derecho estatal es lo que se conoce como regulatory competition, resultado de la ausencia de reguladores globales que impongan mínimos. Esta dinámica puede acabar derivando incluso en lo que se conoce como race to the bottom. Si no hay una autoridad que ponga límites a las reglas de juego, la tendencia es a que se devalúen las legislaciones para hacerlas más atractivas a los agentes económicos. En resumidas cuentas, de un lado, parece que el proyecto emancipatorio moderno, pese a sus evidentes contradicciones y limitaciones, es inviable tanto teórica como sobre todo fácticamente. De otro, el derecho estatal y el propio Estado dejan de ser instrumentos que en su caso podrían estar a disposición de dicho proyecto y se convierten en una maquinaria sometida a los intereses de los dominadores. Por último, algunas conclusiones y algunas propuestas tentativas. ¿Hacia dónde vamos? En primer lugar, parece claro que nos encontramos inmersos en un auténtico cambio de paradigma en todos los niveles, lo que podría sintetizarse en términos de crisis de civilización y crisis de la modernidad. Lo propio cabe afirmar también respecto al ámbito jurídico. La transición paradigmática actual implica el paso del ideal del orden propio de la racionalidad moderna a la extensión de la dominación neoliberal propia del modelo de gobernanza. De Sousa Santos denuncia que este proceso desvela totalmente un fenómeno ocurrido hace mucho, la abolición de la dimensión emancipatoria, originalmente inserta en el proceso ilustrado moderno por la dimensión ordenadora, a la que se suma ahora la globalizadora. En ese sentido, De Sousa cree que la situación actual permite ver con claridad que el rey estaba desnudo desde hace mucho. Sin embargo, la globalización como exacerbación del dominio, que implica de manera descarada la sumisión del derecho que queda sometido al servicio de aquel, es precisamente una oportunidad para la construcción de un nuevo paradigma cultural. En segundo lugar, está claro que la solución no es volver al derecho del Estado keynesiano y al consenso socialdemócrata, lo que ni siquiera parece viable en el contexto convulso de la actual crisis del coronavirus. La crisis del actual modelo estatal no es sino un episodio más del eterno retorno del capitalismo como modelo sociocultural. Así se impone la urgente necesidad de un cambio de paradigma cultural que exigiría la superación de la modernidad, su economía-mundo y sus sistemas políticos jurídicos para la supervivencia del propio ser humano y su dignidad. A nuestro juicio, la transición futura hacia ese nuevo paradigma jurídico debería pasar por la construcción de un derecho emancipador, desde abajo
y desde lo negado.